Como este público bien sabe, la introducción comercial de la cochinilla a Europa, más o menos por el año 1540, surtió un efecto casi inmediato en las diversas formas de arte, de moda en boga en aquel tiempo, que a su vez causó una importancia económica explosiva, facilitando el imperio global, la dinámica de política cambiante y nuevas herramientas científicas. Era inevitable que la cochinilla se convirtiera en emblema de la era, como se ve reflejado en tradiciones literarias y visuales. Obviamente hay muchos factores que contribuyen a la evolución del estilo de pintura y sus hitos, pero la forma en que fue acogida Cochinilla es una de las más importantes. Diana Magaloni Kerpel ha demostrado de manera elocuente las asociaciones simbólicas fuertes de la cochinilla en la pintura de México en los periodos pre y post contacto, y yo quisiera discutir el hecho de que la introducción de la cochinilla a Europa influyó otros aspectos de estilo de pintura, comenzando en el siglo tardío del siglo XVI. El arribo de la cochinilla en Europa se sintió primero en la industria textil de lujo en el continente, basado en producción de finos estambres, lanas y sedas, las fibras perfectas para recibir el tinte del insecto. Si el algodón o lino no hubieran sido las telas principales de los textiles europeos como lo fueron en India, no hubieran tenido el mismo impacto económico. Como los comerciantes de textil, conforme los comerciantes prosperaban, ellos usaban y vendían y se hacían pintar en telas que proporcionaban la riqueza, como lo que demostró Van Dyck de los hijos de la familia Balbi de Génova, cuyos rojos y verdes han sido identificados como cochinilla por los científicos de la Galería Nacional de Londres. Esos textiles en la vestimenta, en los muebles, en los acortinados tan característicos del trasfondo de los retratos, eran a menudo teñidos con cochinilla. Imperaba esta moda en el siglo XVI, XVII y XVIII. Sus cualidades táctiles luminosas logradas en pintura con glaseados de cochinilla se pueden ver en los cortinados tras el arzobispo Fernando de Valdés, obra de Velázquez, identificado como cochinilla por la Galería Nacional de Londres. Este mismo glaseado de cochinilla se encuentra en textiles en pinturas mexicanas del virreinato, incluyendo estos dos ejemplos del siglo XVIII. Una pintura de la casta en cobre, y el enconchado, espectacularmente rojos, créanme, recientemente analizado por el Instituto del Patronato Cultural de España para la exhibición El rojo que tiñó al mundo. Y hay muchas sutilezas recientes en la pintura europea que se han diagnosticado, particularmente en las tonalidades y texturas de la vestimenta de los pudientes, incluyendo drapeados de terciopelo. Los glaseados de lac transparente previamente habían contribuido a unas formas esculturales mucho más duras. Se podía inclusive ver la carne humana en mármol en la pintura europea a mediados del siglo XVI. Cuando la cochinilla americana permitió la expansión de producción a una clientela más amplia y variada para textiles, estas telas se veían prominentemente en las pinturas, por vez primera con la añadidura de cochinilla. La evolución del estilo, Jonathan Israel lo ha comentado, asevera que el embargo de España sobre las exportaciones a los Países Bajos durante el conflicto militar entre 1621 y 1648 afectaron en sobremanera la pintura holandesa, en que un periodo altamente colorido y exuberante se convirtió en una etapa austera. Ahí podemos ver que Jan van Goyen, que antes tenía una paleta de colores
brillante y colorida se volvió casi monocromático, salvo cantidades diminutas de bermellón y carmina que habían sido importados de España. Estos eran mucho más difíciles de obtener de fuentes secundarias, tal como Inglaterra, que estaba en paz con España. Israel insiste que siempre y cuando los historiadores han atribuido este periodo de colorido sutil a cambios en gusto y estilo solamente, también hubo aspectos prácticos que jugaron un papel en este cambio, en este giro. La cochinilla también se insinuó en el léxico visual de la era moderna temprana de Europa y también infiltró formas literarias. Este es territorio que su servidora no es experta, pero se me ocurren algunas preguntas. ¿Qué tan frecuente y en qué contexto aparecía la cochinilla en la literatura? ¿Acaso era solamente un sinónimo de cualquier tono de rojo? ¿O estaban tratando de transmitir un significado especial? He encontrado patrones interesantes, pero este es un trabajo en curso. Y no comienzo a citar a Shakespeare con su referencia en grano en la 12ª noche de 1611, porque no queda claro que el término primero asociado con kermes era sinónimo con cochinilla. No queda claro que eso era la intención, pero en 1596 Shakespeare sí parece haber hecho alusión a la cochinilla en el comerciante de Venecia, quien era un comerciante en sedas y cuyos barcos se perdieron cuando regresaban de México, aunque no menciona el tinte. Pero la referencia literaria más temprana que he encontrado a la fecha es la de John Donne's Sátira 4 de circa 1597, en que el poeta no celebra la lujuria de los aristócratas, pero se burla de la vanidad y la virtud fácil de las mujeres que lucían sus vestimentas rojas llamativas. Y dice así: las damas vienen, los piratas, como saben, ha habido débiles barcazas capturadas en el Channel. Los hombres tratan de alabarlas, ellas sus bellezas, los hombres con su sátira, la buena sátira y buen humor de en la cual portaban sus vestimentas rojas o escarlatas. Y las mujeres todas compran en tonos rojos. Pero más reverente es el anónimo de el compatriota de Donne, Thomas Wilkes. Este lírico demostró cómo había sido cautivado con estos tintes exóticos traídos por los españoles en el periodo de cosmografía. Y la letra es anónima y dice: el comerciante andaluz que regresa cargado de cochinilla y de porcelanas reporta que en España se quema y arde un fuego entre un océano lleno de peces voladores. Estas cosas son maravillosas, pero más maravilloso es el corazón que teme el frío, el corazón que arde. Este madrigal se publicó en 1600 y el barco español, Madre de Dios, español portugués, llevó su cargamento de cochinilla y la porcelana de Ming de China a los Azores en 1592. En España, en donde hay muchas descripciones de cochinilla en los escritos históricos, la cochinilla no aparece en escena en la ficción o poesía temprana, tal vez por la curiosidad sobre los hechos de la sustancia que prevalecían sobre la evocación de sus cualidades sublimes, o porque las formas de literatura española en la era dorada favorecían lo pícaro. Lope de Vega utiliza grana para referirse al colorido rosado de su bella amante en su soneto de la belleza de su amada. Cervantes utiliza la palabra carmín en 3 obras, Don Quijote, Rinconete y Cortadello, y Viaje al Parnaso, también refiriéndose a la versión en polvo usada por las prostitutas a manera de cosméticos, y como Lope de Vega como una paráfrasis de las rosadas mejillas de una bella mujer.
Admito que esto es bastante corto en mi lista incompleta, pero es interesante notar la aparente ausencia de referencias literarias o celebración del vínculo del tinte con los textiles en este periodo en España, aun cuando se usaba para dibujar un retrato en la misma pintura por Alonso Vázquez, Pacheco y más adelante Velázquez. Si el siglo XVII parece ser un siglo silencioso, como lo es en el comercio, en el siglo XVIII reaparece la cochinilla en uno de dos contextos. La primera en una referencia directa a su color brillante o asociación con textiles costosos, y en el segundo término su valor político y comercial, en el cual la tan sola mención de la palabra detona una imagen de rojo en la mente del lector. En 1735, Alexander Pope publicó su Sátira 4, aludiendo y haciendo homenaje al de John Donne, usando la referencia de Donne sobre el uso de la cochinilla como símbolo de ostentar algo de manera seductiva y una conducta mal vista. Y cito, ¿y por qué no los jugadores se pasean en las ropas de la corte? Porque estos actores quieren alcanzar a todos los estados, pero mendigan si se visten mejor, y la pobreza espléndida nos deja ver, pintado para ser visto, y la esencia del olor como las fragatas cargadas de especies y cochinilla. Las asociaciones geopolíticas de la cochinilla evolucionan comenzando en la mitad del siglo, junto con un cambio de actitud hacia el gobierno y el imperio. Como dijo Amy Butler Greenfield en Un rojo perfecto, el reconocimiento más directo y que habla más del impacto del tinte y el origen americano era el comentario sardónico acerca de la sífilis y los cambios, lo que uno deja en el colonialismo. Y cito, era una cosa inevitable, un ingrediente necesario en el mejor de los mundos, porque si Colón no hubiera en esta isla de América pescado esta enfermedad que contamina la fuente de su vida, frecuentemente estorbando a las subsecuentes generaciones y oponiéndose al gran final de la naturaleza, no tendríamos ni chocolate ni cochinilla. Y también vinculado a Voltaire es una historia atribuido a él acerca de la educación de Madame de Pompadour, acerca de utilizando la recién publicada enciclopedia de Diderot y Alembert. La amante del rey y patrona de Voltaire, iluminada conforme a las diferentes fuentes del rubor que se ponía liberalmente en las mejillas, azafrán en España y en Francia, cochinilla. El conocimiento de Voltaire acerca de la cochinilla llegó como resultado de su amistad con Everard Faulkner. Faulkner, comerciante de seda británico pudiente cuya familia estaba establecida en el Levant, conoció a Voltaire en París en 1725. El siguiente año, Faulkner proporcionó alojamiento y compañerismo a Voltaire durante su exilio en Londres, y los dos sostuvieron correspondencia al menos hasta 1753. Desde luego que Voltaire también se asociaba con Diderot y d'Alembert, quienes ilustraron y dibujaban el insecto de cochinilla, y en la sección de Natural History en su enciclopedia de 1751. Para mediados del siglo XIX, los escritores lo usaban como símbolo de los males del antiguo régimen que caían como dominós en la era de la Revolución. El autor de E.T.A. Hoffmann en su novela La cadena del destino, publicada en 1809, que sostuvo diversas vidas a lo largo del siglo y se presentaba a forma de óperas y obras de teatro adaptadas. En la historia, un sirviente llamado Cochinilla, usando un abrigo rojo, era un hombre detestable, que era un catalista para la secuencia trágica de eventos que tuvo que soportar el protagonista, invocando la analogía de Goethe, afinidades electivas sobre el hilo rojo que atraviesa la marina de Gran Bretaña en sus cuerdas y no puede ser retirado si no se deshilan todos los demás hilos. Su amigo, firme en su propio destino, en su
conducta discúlpenme por decir Don Juan, pero en Don Juan, en 1823, Lord Byron habla de la muerte de los imperios y sus líderes ataviados de manera lujosa. Y dice, si de un crustáceo o de cochinilla, así perecerán los tiranos, pieza por pieza, parte por parte. La cochinilla parece haber captado la imaginación de principales autores franceses que peleaban con sus propios sentimientos acerca de la empresa colonial de Francia. Víctor Hugo, en su segunda novela, Bouc Jargal, escrito en 1826, acerca de ser un realista leal en la insurgencia de la esclavitud haitiana en 1791, entre los chismes de los oficiales locales, grita un comerciante exasperado, y cito, cuando ustedes, nuestros diputados, se ocupan de estas pequeñeces, ¿qué está sucediendo con mis plantas de algodón y mi cochinilla? El lector inmediatamente hubiera entendido los términos algodón y cochinilla como cosechas coloniales lucrativas, las pérdidas de las cuales hubieran sido catastróficas. Pero la cochinilla no se cultivó en el Haití francés con éxito. Entonces, Víctor Hugo entendía el alcance de mencionarlo en el mundo colonial. Tras el colonialismo, la colonia francesa, la cochinilla se convirtió en un símbolo negativo de las aspiraciones bourgeois y de tonterías. La cochinilla es como uno de los personajes recurrentes sin importancia que poblan las muchas novelas que comprenden las obras de Honoré de Balzac, Comédie humaine, acerca de representación de un exótico producto deseado. En La grandeza y el declive de César Birotteau de 1837, el protagonista es un simple pero simpático vendedor de perfume cuya tienda está en una calle llena de comerciantes de bienes exóticos como la cochinilla, pero que no seducen a los no mundanos, a quienes solamente les importa la ganancia. Cuando surge Birotteau es gracias al invento de un producto de piel de dudosa calidad llamada agua carminativa. Este líquido rojo lo lleva a un frenesí de gasto y prominencia y luego a la caída. El primer gasto de Birotteau en un baile lujoso para celebrar su premio de Legión de Honor, y aquí se describe las prendas de terciopelo y sedas rojas, las cortinas compradas para la ocasión por su esposa, hija y remodelando sus departamentos. No son las telas que Balzac describe como cochinilla, aunque probablemente hayan sido teñidos con él. Más bien, la cochinilla se reserva con desdén como ícono del comercio de los ricos, ejemplificado por el agua carminativa. Un invitado al baile, Émile Louis Luciana Manuel Cochin, es socio en la empresa farmacéutica. En La Femme supérieure de Balzac, también publicada en 1837, el mismo Cochin, aunado a ser socio en la farmacéutica, trabaja como clérigo del gobierno y está a punto de perder su trabajo por recortes. Hay poca simpatía para él porque se percibe que él es dueño de una fortuna. Esta es la trama del libro. Y el Monsieur Colville, otro funcionario quien aburre a todos con su gusto por jugar con las palabras, dice que el nombre y apellido de Cochin se pueden reordenar para describir la fuente de su riqueza. Monsieur Cochin, y cito, Cochin, que cuando se pone en otra forma da Cochenil. Ahora observen que es socio en la farmacéutica en Rue de Lombard, la Maison Matifat, quien con la fortuna de ese producto colonial idéntico ha hecho grandes cosas. Así Balzac logra reducir la mediocridad de los burócratas de gobierno y también la percepción de riqueza de la bourgeoisie. Alejandro Dumas, en El Conde de Montecristo,
rápidamente evoca lo exótico de los bienes y productos extranjeros que están en un barco proveniente de las Indias, cargado de cochinilla, y luego hablando de Donne y Pope, haciendo referencia a sus contrapartes inglesas. Igual que en otro retrato de vendedor con un inflado sentido de autoestima, Théophile Gautier también caracteriza la cochinilla entre los estantes de un farmacéutico cargado con bienes exóticos ofrecidos a la droguería de los bourgeoisie. Y dice así: sí, Jill, te amo tan profundamente y locamente que me casaré contigo, pese a la diferencia entre un farmacéutico de buena reputación con una mera trabajadora de encajes. Divina Jill, si pongo el Silver Pestle a tus pies si pongo mi negocio Silver Pestle a tus pies con su barra de roble y sus jarrones de porcelanas y llenos de cochinillas, azafrán, mastic, ultramarina, sangre de dragón, bezoar, etcétera. Pero como sigue contando Gautier en su cuenta en el Rococó del siglo XVIII, su personaje principal, la Marchioness, utiliza las sedas de su mundo aristocrático en una instancia, una tafeta o un gorge de pigeon o pecho de pichón, como se ve como un lujo que ella debe renunciar para disfrazarse de campesina. Luego, una década después y al otro lado del Atlántico, en una sátira atípica, el novelista americano Herman Melville, en El hombre de confianza de 1857, pinta un retrato de una persona cuya vestimenta llamativa va de acorde con su mala conducta, y cito: el extraño portaba una vestimenta de diversos tonos, con la cochinilla predominante en estilo, participando, etc. Luego, la cochinilla, después de servir como ejemplo y símbolo de lujo y poder del imperio, uno de los fundamentos económicos de la era del imperio, la cochinilla comienza y termina literalmente, así como en el mundo real, siendo un icono de ostentación. En esa era, los otros autores, como Emily Dickinson, se sigue refiriendo a la cochinilla como un rojo, como grana, pero nunca más con las mismas asociaciones culturales. Buenas tardes, felicidades por su presentación. Nada más tengo una pequeña duda. Cuando hablamos de usar el tinte de la cochinilla en la pintura, en este caso sabemos que son pinturas al óleo. Entonces yo no quisiera saber si ya en esa época sabían obtener la laca, o sea, convertir el color de la cochinilla en pigmento para poder ser utilizado en el óleo. Sí, desde luego que sí. Hay tratados en el siglo XVII que explican el proceso de utilizar los glaseados de cochinilla que se habían establecido desde el siglo XVI. Un pintor español, Alonso de Sevilla, era un contemporáneo cercano, un poco mayor de edad, de Francisco Pacheco, y él usaba la cochinilla para los terciopelos. Antes de que él se fuera a México en 1705, ya había establecido esta práctica en el dibujo de los terciopelos. Usted menciona un lado muy interesante entre todas las referencias, pero una en particular: el uso de la cochinilla como cosmético. Es interesante notar que hoy día el uso de cochinilla en todo el mundo es, desde luego, uno de los usos principales de la cochinilla hoy en día en la industria de los cosméticos. Y es interesante
tratar de rastrear eso, pero históricamente sabemos que se usaba la laca en la India como un colorante facial y aún se usa hoy en día, o al menos hasta tiempos recientes. Pero también los incas utilizaban o tendían a usar no la cochinilla, sabemos que usaban el bermellón, particularmente para las mujeres, pero no sé si tenemos evidencia. Eso sería interesante dado que tenemos tantos restos humanos preservados, y en Perú podemos investigar si vemos el uso de cochinilla, asociamos el mercurio con distintas cosas, pero tal vez valga la pena investigar el uso de cochinilla como cosmético, para uso cosmético ya cuando data. Según lo menciona en Harlots and Witches, brujas y prostitutas. Y si no estuvieran tan distantes en Europa también, creo que también los cosméticos de la era de Elizabeth, las tradiciones usaban el arsénico también. Yo lo que sí quisiera saber es cómo obtenían la materia prima los pintores, si era el insecto, ya se los venían procesados, o ellos tenían que recurrir a las textileras para poder hacer su trabajo. Y en cuanto a los libros, lo que serían las letras capitulares, el ilustrado de los libros, ¿qué tan estable era esta pintura? ¿Sí se conservaba o tendía a manchar las hojas? Gracias. La respuesta a la pregunta acerca de cómo los pintores obtenían los pigmentos se puede contestar mejor mañana por mis colegas que van a estar hablando. Básicamente, había diversas formas de obtener el pigmento, ya sea a partir de los panes en forma de pan o en polvo que habían sido trasladados así. Y creo que ese proceso evolucionó con el tiempo, porque en los años tempranos de la introducción de cochinilla en Europa, se utilizó con agua que se obtenía con los vendedores ambulantes, inclusive con quienes los pintores estaban estrechamente vinculados. Tintoretto, su apodo era Pequeño Tintorero, y otros muchos tantos tenían una estrecha relación con la industria textil. De verdad, pero eso lo dejo en manos de mis colegas que tienen más información. En los libros, en los manuscritos de la Era Media, el rojo que usaba en Europa, pero en los escritos precolombinos sí hay abundante evidencia de cochinilla. Y después de la introducción de cochinilla en Europa, hay tinta hecha de cochinilla en los libros. Un amigo conservador me dijo que aunque pueda desvanecerse como tinta la cochinilla, tiene más que ver con ser diluido en agua en su aplicación que el hecho de que sea fugitivo como pigmento. Es más por el hecho de ser diluido. Se usaba comúnmente en documentos en España, que es de donde tengo más información. Tal vez no es tanto una pregunta, sino un comentario. Me parece que la descripción de Jonathan Israel acerca del uso de pigmentos y la forma en que afecta el estilo, hay que reconsiderarlo. Usted me mostró 2 pinturas. Para cualquier cosa que usted de Goyen me está mostrando, pero yo podría mostrarle otra por Holzschuss-Pack con mucha cochinilla, conteniendo no solamente trazas, sino gran cantidad. Y hay otros pintores holandeses contemporáneos que son tan coloridos antes y después, usando esos pigmentos, sí, usando carmín, usando cochinilla, sí, gran cantidad, que podían obtener de Inglaterra en ese momento. Sí, llegaban de Ámsterdam, sí. Bueno, creo que
El argumento ha sido controvertido de todas formas, pero es un argumento interesante acerca de la disponibilidad de pigmentos y los giros en las condiciones económicas que contribuían a la disponibilidad de cochinilla. Definitivamente hay un aspecto económico aquí, no tan relacionado con la disponibilidad de pigmentos, sino más bien de preferencias y circunstancias de producción. Más acerca se trata de preferencia personal, un nicho en el mercado y los procedimientos de productos y no tanto los precios de los materiales. Bien puede ser, dice la oradora. Cuando Jonathan escribió ese artículo, Christopher Brown, mi colega en aquel momento en la Galería Nacional, no estaba contento con eso. Él había visto una copia antes de publicación y él decía, ¿qué disponibilidad había? Encontré un documento de Ámsterdam del 1630 y mucho bermellón, mucho palo de Brasil que estaba entrando. Si quería uno pintar circos y ferias, pues las pinturas que Ari menciona no cuentan con problemas, pero Jonathan no aceptó esa evidencia. ¿Por qué? Porque tenía una arista económica. Bueno, creo que simplemente él ya estaba decidido. Pero sí es cierto que una vez que la cochinilla americana se introduce, sí toma precedencia y sí surte un efecto en los usos de aquellos colorantes en cualquier lugar donde estuvieran disponibles. A cierto grado, sí, hasta cierto punto.